Hola, mi nombre es Daniel Salas Chávez y voy a enseñarte el curso Razonamiento Matemático. El tema que vamos a trabajar a continuación se denomina conteo de figuras, como puedes ver aquí en el título. Primero, veamos un breve concepto de lo que trata este tema. ¿Qué es? Bueno, vamos a ver. Son situaciones, ojo, situaciones en las cuales vamos a contar, contamos, o sea, contamos, enumeramos únicamente figuras como las requeridas, ¿correcto? Como las requeridas. Listo. O sea, si nos dicen contar segmentos, contamos segmentos únicamente. Si nos piden contar triángulos, contamos triángulos únicamente. Si nos piden cuadriláteros, contamos cuadriláteros únicamente y así, ¿correcto? Y algo muy importante es agregar lo siguiente. Siempre se busca el máximo número. Siempre se busca el máximo número de estas figuras, ¿correcto? Máximo número en cada caso, siempre, esto no va a cambiar, ¿correcto? Bien, una vez hecha esta pequeña introducción a este breve concepto, esta idea, vamos a ver por aquí cuáles son los métodos para poder desarrollar los ejercicios de conteo de figuras. Hay dos métodos que manejamos, y bueno, solo existen dos métodos, a decir verdad. El primero es el más sencillo, el que todos hemos aprendido en la primaria, se denomina conteo por inspección u observación. Cualquiera de los dos da idea de lo mismo. ¿Qué significa contar por observación o contar por inspección? Asignamos letras, asignar letras o números. Yo suelo asignar letras, por eso lo pongo así, ¿correcto? Letras o números a las figuras simples, ¿correcto? A las figuras simples, o sea, las más pequeñas posibles en cada situación, ¿correcto? En cada situación según lo requiera el ejercicio. Bien, obvio que con un ejemplo esto se entenderá mejor. Por aquí colocamos un ejemplito. Vamos a decir, representar así. ¿Cuántos triángulos hay como máximo? Siempre es como máximo, no olvidarlo ya, pero yo lo voy a detallar aquí solo para hacer hincapié en el concepto, ¿sí? ¿Cuántos triángulos hay como máximo en la figura que estoy a punto de representar aquí en la pizarra? Mira, es un triángulo el cual contendrá triángulos. Ahí está, bien. Listo, entonces, para poder hacer la resolución correcta de este ejemplito, aplicando el método que te acabo de indicar, las letras, asignarle letras a cada figura simple. Entonces, primero voy a copiar la figurita, ¿correcto? Copiamos la figurita y se le han trazado tres líneas, ahí está, tres serianas, ¿bien? Entonces a cada triángulo simple le asignamos una letra, coloco A, B, C y D, ¿bien? Entonces, en la búsqueda de los triángulos, buscamos triángulos que contengan solo una letra, ¿correcto? Triángulo que contenga solo una letra. El primero es A, luego está B, luego C y luego D. Tenemos aquí en total cuatro triángulos que tienen solo una letra en el interior. A continuación buscamos triángulos que contengan dos letras, ¿correcto? Triángulos que tengan solo dos letras en el interior. El primer caso es el triángulo AB, luego el triángulo BC, luego el triángulo CD. Aquí tenemos tres triángulos que tienen solo dos letras en el interior. Para el caso que sigue es buscar triángulos que contengan cuatro letras. El primero se llama ABC, el segundo se llama BCD.
y ahí tenemos 2. Finalmente, el triángulo de 4 letras, solo hay uno, es el más grande. A, B, C y D. ¿Bien? Listo. Para poder calcular cuántos triángulos hay en total como máximo, solo es cuestión de efectuar aquí una adición. Bastante práctico. Sumamos y resulta ser 10. Quiere decir que en esta figura contamos como máximo 10 triángulos. Esta es solo una aplicación del método por inspección, por observación para el conteo de figuras. Bien, lo más sencillo. El segundo método, método número 2, se le conoce conteo de figuras por inducción. Correcto, por inducción. Esto es un poquito más sencillo. Se analizan casos particulares, casos pequeñitos, ¿sí? Para poder generalizar, mejor dicho, armar una fórmula, correcto, para poder generalizar de manera matemática, es decir, obtener una fórmula. ¿Bien? Y la fórmula más común para esto, en este caso, es n por n más 1 entre 2. Es la fórmula más común. Nosotros vamos a aplicar esta formulita en muchos casos. Bien, pero la pregunta más obvia es qué representa n, ¿no? Obviamente por acá lo voy a detallar. Donde n representa el número de figuras simples. Correcto, el número de figuras más pequeñitos, más simples que hay en cada figura. ¿De acuerdo? Vamos a ver por aquí un ejemplito. Mira, en el mismo caso, ¿ya? En el mismo triángulo. El mismo caso, el mismo triángulo, ¿sí? Una pregunta lo puede ser también propuesto de esta manera. Observa. Calcula el máximo número de triángulos. El máximo número de triángulos. ¿Correcto? O sea, puedo ponerlo como una pregunta directa o como una pregunta indirecta. Pero la idea es la misma. Sí, la idea es la misma. Saber cuántos triángulos hay como máximo. Y no todos los problemas dirán así, no todos los problemas dirán como máximo. Solamente pedirán el número de triángulos. Nosotros debemos ya entender que siempre se busca el máximo número. ¿De acuerdo? En esta figurita. Bien. Entonces, para poder realizar la resolución de manera correcta, es indispensable dibujar el triángulo una vez más y aplicamos la formulita que te acabo de indicar. La mayoría de ejercicios que veremos en el desarrollo de la práctica pueden ser resueltos aplicando esta formulita. ¿Sí? La mayoría, no todos. ¿Sí? Por aquí contamos 1, 2, 3, 4. Entonces aplico la formulita para n igual a 4. ¿Correcto? 4 multiplicado por 4 más 1, que es 5. Y esto entre 2. Ya está. 4 por 5 es 20 y 20 entre 2 resulta ser 10. Como puedes notar, es el mismo resultado que con el otro método. Así que, ¿en qué caso se puede aplicar esta formulita? Cuando la figura sea en la que se puede aplicar inducción. Ya te enseñaré en qué casos sí se puede aplicar inducción y en qué casos no, y solamente habrá que aplicar el método de la inspección. ¿Correcto? Pero este es solo el primer caso. Y ahora vamos a conocer la mayoría de casos en los que se puede aplicar esta formulita. Se llama casos notables. El primero, ya lo hemos visto hace un ratito, es para triángulos. Vamos a generalizarlo. Contamos siempre en las bases los triángulos más simples, 1, 2, 3, hasta una enésima base, y también pisos. Entonces puede ser así, piso 1, piso 2, piso 3, m pisos, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular en esta figura el máximo número de triángulos, lo que tengo que aplicar es lo siguiente. Mira, n multiplicado por n más 1 entre 2. Esto es la fórmula que acabamos de ver hace un ratito, pero aquí viene algo extra. Se multiplica por m, por el número de pisos, por así llamarlo, que tiene este arreglo, este gráfico. Bien, entonces ya conocemos a nuestra primera formulita ya generalizada de los casos notables. Obviamente por aquí voy a colocar un ejemplito.
¿sí? Observa, ejemplo básico y directo para aplicar esta formulita. Por aquí avanzamos con el triángulo, ¿sí? Al que se le trazan serianas. Estas líneas recordarás de geometría que se les llama serianas. Bien, ahí está. Entonces contamos, ¿sí? Contamos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos pisos tenemos? A ver, piso 1, piso 2, piso 3. Entonces aplicamos nuestra formulita de la siguiente manera. Es 4 por 5 entre 2 y esto se multiplica por 3, que es el número de pisitos. Bien, 4 por 5 entre 2 es 10 y 10 multiplicado por 3 resulta ser 30. Y ya está. Eso es todo. ¿Ves? Aquí en este arreglo hay 30 triángulos como máximo. Bien, el segundo caso, punto número 2, es para contar cuadriláteros. Para cuadriláteros, el arreglo debe ser un cuadrilátero grande formado, compuesto por otros cuadriláteros más pequeñitos, ¿correcto? Esa es la principal forma de reconocer esta aplicación. Reitero, un cuadrilátero, no necesariamente un cuadrado, un cuadrilátero formado por otros cuadriláteros más pequeñitos, como puedes ver aquí, ¿sí? ¿Qué hacemos? Mira, el conteo en vertical, digo así, 1, 2, 3, puntos suspensivos hasta n. Conteo horizontal, 1, 2, 3, puntos suspensivos hasta m, ¿correcto? Se cuenta así, siempre horizontal y vertical. Entonces aplicamos la formulita n por n más 1 sobre 2, que multiplica, acá igual, m por m más 1 entre 2. Bien, es así de práctico. Cuentas el número de filas y el número de columnas. Filas son líneas horizontales, columnas son líneas verticales. Y esto a cada caso le aplicas la fórmula, el número que te resulta por el número que le sigue, por eso es más 1. Y este producto lo divides por 2, siempre entre 2. Bien, veamos el ejemplo respectivo. Un cuadrilátero, no necesariamente un cuadrado, recuérdalo. Un cuadrilátero compuesto por cuadriláteros más pequeños, no necesariamente rectángulos o cuadrados, no, solamente cuadriláteros, figuras de 4 lados. Bien, y aplicamos el conteo. 1, 2, 3 filas, 1, 2, 3, 4 columnas. Bien, entonces aplico la fórmula para 3 y 4 como cantidad de filas y columnas. 3 por 4 entre 2, para el primer caso, por aquí 4 por 5 entre 2, el segundo caso. 3 por 4 entre 2 es 6, 4 por 5 entre 2 es 10, 6 por 10 resulta ser 60. Eso significa que en este caso, en este gráfico, hay 60 cuadriláteros como máximo, ¿sí? Bien, esto también funciona, caso número 3, un poquito menos frecuente, pero también es válido para segmentos. La misma formulita. ¿Cómo así? Mira, te explico. Un segmento se origina al unir dos puntos consecutivos. Es la definición geométrica de segmentos, ¿correcto? Una línea recta. Entonces aquí, ¿qué hago? Voy a contar el número de segmentos simples, ¿sí? Y una vez que contamos el número de segmentos simples, le aplico la misma formulita. N por n más 1 entre 2. Siempre vamos a contabilizar el número de segmentos más simples. Veamos aquí abajo un ejemplito básico, ¿sí? Nada muy complejo para ir practicando. La aplicación directa de esta formulita. ¿Sí? Contamos número de segmentos simples. 1, 2, 3, 4. Y voy a aplicar mi fórmula para cuando n vale 4. 4 por 5 partido por 2. Esto resulta ser 10. Nada más, ¿ves? Para
triángulos, para segmentos, para cuadriláteros, ¿correcto? Hay un caso más, voy a agregar por aquí, cuando quiero contar cuadrados. Cuando quiero contar cuadrados en una figura que sí es cuadrada, ojo ahí, cuando queremos contabilizar el número de cuadrados en una figura que realmente es un cuadrado. Por aquí vamos a representar a la figura en cuestión. Un cuadrado conformado por varios cuadrados más pequeñitos. Sí, reitero, es un cuadrado de cuadrados. Entonces aquí contamos el número de figuras, líneas simples, n filas por n columnas. Bien, n por n. Bien. Aquí la formulita es un poco distinta, por eso la he dejado para el final. Va de esta manera, n por n más 1 por 2n más 1. Todo esto entre 6. ¿De acuerdo? Entre 6. Es la fórmula para contabilizar el número de cuadrados que hay en una figura cuadrada conformada por pequeños cuadrados simples. Bien, por aquí veamos un ejemplito. Voy a colocar por acá como ejemplo solo un cuadrado un poquito más pequeño. Bien, por aquí un cuadrado de 3 filas y 3 columnas. Ahí está. Observa. Para contabilizar ahí el máximo número de cuadrados, 3 filas y 3 columnas. A ver, verificamos. 3 filas y 3 columnas. Aplico la fórmula cuando n vale 3. Y digo así. 3 por 4 por 3 más 4 que es 7 entre 6. 3 por 4 es 12, entre 6 es 2. Y 2 por 7 resulta ser 14. Listo, tenemos nuestra fórmula. Para cuando quiero contabilizar cuadrados en una figura que es cuadrada. Ojo, cuidado. ¿Por qué? Porque aquí hay dos casos. Cuadrados en una figura que es cuadrada. Y también hay para contabilizar cuadrados en una figura que no es cuadrada. Me explico un poquito mejor aquí. Ya habremos llegado a nuestra última fórmula. Es una figura conformada por varios cuadrados, bien, pero que no tiene igual número de filas y de columnas. Reitero, es una figura conformada por varios cuadrados, pero no tiene el mismo número de filas y de columnas. O sea, no es una figura cuadrada. Borramos esto de aquí. Y reitero una vez más. Contamos en primer lugar el número de filas, n filas, y en segundo lugar contamos el número de columnas, m columnas. Son diferentes, m diferentes de aquí. El procedimiento es un poquito complejo, por eso tengo que colocar un ejemplo. Luego, observa, ¿qué vas a hacer para contar el número de cuadrados? Tomas la última pareja de valores, los extremos, n por m, y a cada término le vas restando una unidad. Repito, a cada término le vas restando una unidad. n-1, m-1, n-2 por m-2, n-3 por n-3, hasta poder lograr que alguno de ellos se vuelva 1. ¿Correcto? Cuando llegaste a 1, y ahí terminó la fórmula. Ahí estamos contabilizando el número de cuadrados que hay en una figura compuesta por cuadrados, pero que no es cuadrada. ¿De acuerdo? Un hincapié. Se resta 1 por 1. Se resta hasta llegar a 1. ¿Correcto? Si no has aplicado correctamente la fórmula. Se resta hasta llegar a 1. Vamos disminuyendo 1 por 1, ¿sí? A ver, por aquí el ejemplito respectivo, ya el último ejemplo de la teoría, ¿sí? Mira, vamos a contar el número de cuadrados que hay en una figura que tiene distinto número de filas y de columnas, pero que está compuesta por cuadrados, por pequeños cuadrados. Más o menos esta es la idea, ¿correcto? Observa. Contamos 1, 2, 3 filas, 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Bien, entonces para calcular aquí el número de cuadrados multiplico los extremos.
3 por 5 y a cada término le resto una unidad. 2 por 4 más 1 por 3. Le hemos restado una unidad a cada término, llegamos a 1, ahí está el cálculo. Bien, esto es 15, esto vale 8 y esto es 3. 15 más 8 es 23, 23 más 6 resulta ser, ahí está, 26. Listo, tenemos el resultado. ¿Qué hemos contabilizado aquí? El número de cuadrados que hay en una figura que no es cuadrada, pero que está conformada por pequeños cuadraditos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si quiero contar el número de paralelepípedos en un sólido? Aplico la misma fórmula que para contar cuadriláteros, solo que habrá un elemento más, porque tiene fila, columna, largo, ancho y alto. Pero la idea es la misma. Cerramos ahí lo que es la teoría y nos vemos en la práctica.